Hola, el otro día en la sesión presencial del viernes, sobre todo en el grupo 1, que fue del que me encargué yo, estuvimos viendo o quise mostraros la utilidad que podrían tener los corpus a la hora de escribir artículos académicos en la lengua extranjera. Lo que ocurrió es que os quise mostrar cómo funcionaba uno de los corpus que teníais hipervinculados en la plataforma y no sé por qué motivo técnico no pudimos hacer la práctica de forma correcta. Entonces yo me quedé con la espinita clavada porque había estado probando el recurso en casa, me había funcionado perfectamente y realmente no supe muy bien por qué o por qué problema técnico no lo pudimos utilizar. Entonces, cuando llegué a casa, ya os dije que soy muy cabezota, estuve probando el corpus y funcionó perfectamente. Quizá fue pues por la conexión o estaban haciendo justamente algún tipo de prueba, pero la cuestión es que no os pude mostrar cómo funcionaba el Coca Corpus y creo que os podría resultar de interés. Entonces, lo que os he grabado es este vídeo para que veáis un poco en directo cómo lo tendríamos que utilizar y qué tipo de información nos ofrecería este corpus. Como habéis visto, estoy dentro de la plataforma y estoy dentro del apartado final, que son los recursos. Entonces, en estos recursos, en el tercero de los bloques tenéis bases de datos y corpus. Pincharíamos en el primero de ellos, en Analyze Text Coca Corpus, que fue el que no pudimos hacer el otro día la prueba, y nos aparecería este entorno. Entonces, veis que arriba a la izquierda nos aparece un cuadro de texto en el cual nosotros tendríamos que introducir el texto que estamos traduciendo, o que hemos escrito para un determinado artículo. Imaginad que yo estoy escribiendo un artículo sobre la reanimación cardiopulmonar en unas determinadas situaciones. Entonces, he escrito un párrafo que yo he introducido en mi abstract y que voy a pegar, porque ya lo tengo previamente seleccionado, y que quiero comprobar pues cómo se utilizan algunos de esos términos que ahí aparecen. Entonces yo introduciría el término en el cuadro de texto y pincharía en Search, que es lo que hicimos el otro día y no nos funcionaba. Entonces, al pinchar en Search nos aparece a la derecha, como veis, información con un código de colores. Entonces, ese código de colores o las palabras que están marcadas de un color diferente implicaría que yo puedo pinchar encima de ellas y me va a ofrecer información el programa más específica sobre esas palabras y sobre el uso de esas palabras. Arriba también nos aparece información de tipo más lingüístico que quizá a vosotros, que sois pues los expertos en el tema, lo que os importa es más el contenido, cómo se utiliza la palabra, que en realidad pues en la frecuencia de uso de esa palabra en relación con otras. Bueno, quizá es más la información que nos aparece en ese lists, que son pues para ver las palabras que más aparecen en ese corpus, pues es más, podría importar más al perfil, a los investigadores lingüísticos, ¿no? De perfil lingüístico. Sin embargo, para vosotros quizá os podría resultar de interés el uso, ¿no? que tienen esas palabras. Mirad, si yo pincho encima de ventilation, que es el primero que me aparece en rojo, pincho encima y me aparece, a ver, que cargue, eso es, me aparece información en relación con esa palabra. Mirad, me aparece, lo primero, me aparece abajo, me aparece la definición, me dice definición, que viene en inglés, está sacada obviamente de alguno de los textos, es decir, este corpus me serviría también como una especie de diccionario. Me dice collocates, es decir, las colocaciones que tiene y todos los adjetivos que me vienen de abajo, que pone adjectives, dentro de ese collocates, que serían las collocations de las que estuvimos hablando, pues nos podrían ofrecer información específica sobre cómo tengo yo que utilizar o con qué adjetivos tengo yo que utilizar ese sustantivo. Pues me viene mechanical, poor, adequate, proper, pulmonary, non-invasive, inadequate, natural, positive, indoor. Otro tipo de nombres que podríamos usar o que suelen aparecer junto con ventilation en la misma oración. Otro tipo de verbos que yo puedo utilizar con ese sustantivo. ¿Vale? O sea, esto me aparecería aquí, los verbos, me aparecerían los sustantivos con los que suele aparecer y me aparecerían los adjetivos. Si veis abajo las líneas de concordancia, que dice Concordate Lines, veis que me aparecen ordenadas, ¿no? Numéricamente, y me aparece la disciplina, o sea, un código en relación con la disciplina, pues si es medicina, si es científico, y veis que aquí me aparecen las colocaciones, pues frases típicas en las que suele aparecer este término. ¿Con qué suele aparecer? Pues por ejemplo aquí veo que esto es mixing incoming and outgoing ventilation.
air streams. Pues por ejemplo, yo puedo saber que este término, ¿vale?, puede ir con estos dos adjetivos delante, por ejemplo. Y lo que también me parece muy interesante es la información que os aparece a la izquierda, ¿vale? Vienen sinónimos. Pues cada vez que se habla de ventilation, en algunos contextos puede implicar air circulation, ¿vale? Que puede ser sinónimo de airing o aeration, por ejemplo. Entonces, este tipo de corpus, este tipo de herramienta nos puede servir pues para ver cómo se utiliza un determinado sustantivo y con qué cosas, con qué elementos coloca, ¿no? Por ejemplo, voy a probar otro. Pues voy a probar resuscitation, por ejemplo. Pues pincho encima de resuscitation y me sale la misma información. Me sale, por ejemplo, la definición, me sale con qué coloca, pues con qué tipo de adjetivos de las oraciones que están metidas en este corpus, porque este corpus está creado a partir de textos reales, pues se ve que coloca muchísimas veces con cardiopulmonary, con present, con mouth to mouth, con critical, con European, dependiendo de dónde lo haya sacado. Estas colocaciones están sacadas de estos contextos que vienen luego más abajo, pero nos permite con un solo golpe de vista saber exactamente con qué verbos se utiliza, con qué nombres, etcétera. Y a la izquierda nos vuelve a aparecer otra vez sinónimos, nos aparecen sí, sobre todo sinónimos que podríamos o no, para eso sois vosotros los expertos y podréis saber si resuscitation en este contexto específico yo lo podría sustituir por otro o no, ¿vale? Pero nos ofrece toda esta información que puede enriquecer de alguna manera nuestros textos. Por ejemplo, si yo pincho encima de barrier, que sería otro de los sustantivos que ahí me aparece, pues nos pasa lo mismo. Barrier, en este caso, claro, no es un término especializado, porque en este caso tendríamos que términos especializados, pues son, por ejemplo, mouth-to-mouth ventilation o cardiopulmonary resuscitation, pero barrier forma parte aquí de la definición, es un término general. Entonces, quizá en vez de barrier, pues yo podría poner otro término, que puede ser block, puede ser obstacle, puede ser obstruction, dependiendo del contexto en el que yo esté, ¿vale? Me vienen igualmente los sinónimos y me vienen igualmente pues algún adjetivo con el que aparece en el corpus, algunos verbos, ¿vale?, que podría utilizar yo junto con ese sustantivo, o los verbos que más frecuentemente aparecen junto con ese sustantivo. Esta información que viene aquí de las colocaciones es la misma que nosotros podríamos obtener en el diccionario que hicimos referencia el otro día, en el BBI, ¿vale? Entonces, esta sería simplemente otra herramienta que podríais utilizar para enriquecer vuestros textos y para ver otro tipo de información que no te ofrece un diccionario bilingüe ordinario. Espero que os haya servido o que os sirva y intentad hacer alguna práctica para ver la utilidad desde vuestra propia perspectiva.